Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Café el Dominical. Esta mañana nos reúne una novela recientemente publicada, que es un policial, pero no en una escena contemporánea, sino en el propio Incanato, escrito por Raúl Tola, que nos visita esta mañana. Hola Raúl, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Carlos? Qué gusto. Hablamos hace un momento sobre el riesgo que puede significar escribir un policial en la época del Incanato. ¿Cómo así nace precisamente esta idea? Yo creo que hace tiempo estoy en el proceso de aplicar los géneros literarios a la realidad peruana, es decir, pasar los géneros literarios por el filtro de la realidad peruana. Lo hice con Flores Amarillas, que es una novela que si aplicamos los géneros literarios podríamos considerar una novela de mafia, pero que ocurre en el Perú durante el gobierno de Odría y que trata de cumplir tanto las leyes de la literatura de la mafia como las reglas de lo que ocurrió en ese momento en el Perú. Lo hice también con La Noche sin Ventanas, que es una novela sobre la Segunda Guerra Mundial. La literatura sobre la Segunda Guerra Mundial se ha vuelto un género también, pero cuenta la historia de dos peruanos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo he hecho en este caso con La Favorita del Inca, que es efectivamente una novela negra, más que una novela policial, que ubico en el imperio de los incas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el proceso en el que me encuentro. Una de las cosas de la que nuestra educación básica seguramente se ha encargado es de llenarnos la idea de que el incanato era precisamente una época de orden, justicia y demás. Seguramente que sí existía, pero también era una época en la que existía la avaricia, el amor, el desamor, la corrupción incluso. Cosa que no se nos comenta, pero llegan ese tipo de novelas como la tuya que nos comienza a poner los pies sobre la tierra respecto al incanato. Sí. No sé si te ha ocurrido esto también, lo que te comento, pero quería preguntarte, ¿qué fuentes has utilizado para poder mantenerte conectado a una realidad al momento que creabas toda esta atmósfera? Sí, efectivamente, los incas eran humanos, ¿verdad? Sí, Por claro. tanto, ellos no vivían en un Edén, vivían en una realidad mundana, en una realidad terrenal, cometían errores, se traicionaban. Hay de hecho una larga tradición de traiciones que fueron configurando al imperio incaico hasta la llegada de Pachacútec. Antes de Pachacútec, la norma de la sucesión era la traición, la venganza, el envenenamiento, el asesinato. Fue como el Imperio Romano prácticamente. Sí, muy parecido, ¿no? Pero Pachacútec lo que hace es imponer una institución única en el mundo, que es la institución del correinado. Él reina junto con su hijo, con Tupac Yupanqui, con el Auqui Tupac Yupanqui, lo que hace que Tupac Yupanqui vaya aprendiendo desde muy joven las reglas y las obligaciones del cargo que llegará a asumir cuando llegue a adulto, y que además vaya asumiendo nuevas responsabilidades, lo que le va dando cada vez mayor legitimidad y mayor poder, ¿no? Para mí era muy importante darle relevancia a la historia de la novela, a la anécdota de la novela, es decir, al caso policial que motiva todas las intrigas que se van contando en la novela. Así que yo traté de no darle tanta relevancia a la investigación histórica, porque uno tiene que, digamos, andar en una cuerda floja siempre, ¿no? En un equilibrio muy delicado. Porque una novela de este tipo no puede caer en el didactismo, o sea, no puede excederse en las explicaciones, en las descripciones. Sin embargo, te has valido mucho de ellas para poder crearlo. Pero al mismo tiempo tiene que crear el escenario lo más preciso posible para que ocurran los hechos, ¿no? Que en este caso es el Imperio Incaico, el Cusco de esa época, el Valle Sagrado, en fin. Así que yo, a diferencia de mis anteriores dos novelas, traté de restringir mi investigación y me centré en un libro que yo siento que es capital, que es fundamental, que es el libro de María Rostorovsky, Pachacútec, Inca Yupanqui, ¿no? Que es un libro que debería ser canónico y que nosotros los peruanos todos deberíamos leerlo, pero que lo tenemos un poco olvidado, aunque se reedita constantemente, ¿no? ¿Tenías un poco de miedo al poder describir los personajes de que pudieran caer en clichés que normalmente le hemos otorgado al Imperio Incaico? Bueno, esa cosa que has dicho me parece a mí muy importante, ¿no? O sea, tú has dicho que efectivamente nosotros tenemos, por nuestra educación, una visión de los incas muy esquemática, idealizada, deshumanizada, ¿no? Y en la literatura, lo peor en lo que puedes incurrir es en los clichés. Los personajes no son planos, tienen contradicciones, tienen
complejidades, dificultades, afrontan dificultades, toman decisiones, se equivocan, ¿no? Y yo creo que esa es una de las ventajas que tiene la literatura sobre la historia, porque como la literatura cuenta la historia a partir de los personajes, no tiene esa visión panorámica, a veces un poco remota que tiene la historia, que permite, digamos, una apreciación de los hechos distinta, la literatura te permite humanizar esos hechos. Es curioso que a veces nosotros tengamos más presente el relato que cuenta la literatura de la historia que el relato que cuentan los propios libros históricos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Guerra y Paz, o Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, o por ejemplo, en Los Miserables, ¿no? Esos son relatos que han terminado construyendo una historia, ¿no? Imponiéndose casi como la historia que nos ha llegado hasta nuestros días. Y usándose incluso como referentes de esas épocas. Claro, a eso me refiero exactamente, sí. Ahora, respecto a la favorita del Inca, yo quería preguntarte, además de Inca Tupac Yupanqui, de Pachacútec, Inca Tupac Yupanqui, de Rostorovsky, ¿qué otras fuentes has utilizado? Yo he viajado mucho al Cusco, y me ha servido mucho esa experiencia de haber estado mucho en el Cusco. Internet es una herramienta ahora ineludible. Hay que saber bien dónde recoge uno la información de Internet, porque hay mucha información equivocada. Uno se corre un gran riesgo al recurrir a Internet. Pero así como hay mucha información equivocada y escrita por gente improvisada, hay muchos documentos oficiales y libros que están y en artículos a los que uno puede recurrir porque alguien en algún momento tuvo la genial idea de subirlos a Internet. Y luego yo creo que nosotros como peruanos tenemos mucha información sobre el Imperio Incaico. Si bien es una información, como lo has descrito tú, colegial, esquemática, que no se ha preocupado por darle su real dimensión humana a los incas, tenemos mucha información. Sabemos quiénes son los Tucuyricui, sabemos quién era la Coya, sabemos quién era el Auqui, ¿no? Así que sabemos quiénes eran los Chasquis, sabemos que nuestro imperio tenía unos caminos incas absolutamente extraordinarios, que la arquitectura era muy particular, que el tiempo para los incas era circular. Todo eso lo sabemos. Entonces, tenemos muchas herramientas que a mí, que en mi caso, me han servido también para ir perfilando esta novela, ¿no? Conversemos un poco también de lo policial, sobre todo lo policial en el Perú, que habíamos comentado hace unos minutos, que es un poco un género visto un poco menospreciado, por así decirlo. Yo no sé bien por qué, la verdad. Cuando realmente, como sucede en la favorita del Inca, te mantiene alerta por saber qué ha pasado. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que hay momentos, hay novelas del género policial que recaen en eso que dices tú, ¿no? En lo esquemático, en el pastiche, ¿no? En lo superficial, donde lo único que importa es contar un crimen y la resolución del crimen, que haya un poco de sexo, que haya un poco de violencia y ya está, ¿no? Pero la evolución del género policial hacia la novela negra transforma ese género en algo mucho más complejo, mucho más profundo, mucho más interesante, y es la fuente de la que yo he tratado de beber básicamente para la favorita del Inca. Las novelas de Chandler, ¿no? Con su gran personaje Philip Marlowe, las novelas de Andrea Camilleri, las novelas de Petros Markaris, las novelas peruanas como por ejemplo ¿Quién mató a Palomino Molero?, novelas de Alonso Cueto, El anticuario de Faverón también es una novela policial. Sí es cierto que hay poco del género en la literatura peruana, ¿no? Las novelas de Henry Mankell, en fin, yo creo que hay mucha literatura, Leonardo Padura, mucha literatura negra, mucha literatura que tiene a un investigador como protagonista muy buena, ¿no? Y yo he tratado, digamos, de rendir un homenaje a estos autores y he tratado de escribir una novela que tenga esas ambiciones, ¿no? Ahora, esta novela se presenta en la Feria Internacional del Libro y no podía dejar de preguntarte sobre el tema que ha sido lo más resaltante de la inauguración de la feria. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo creo que es un error. Yo creo que no puede ser posible que en la inauguración de un evento como la Feria Internacional del Libro haya 9 hombres, ¿no? Que ocupan los lugares de la inauguración y que no haya ni una mujer, que no esté, por ejemplo, la ministra de Educación,
que no hayan editoras, que no hayan escritoras. Siento que a pesar de lo mucho que hemos avanzado, gracias al movimiento feminista, básicamente, en la búsqueda de la igualdad de derechos, todavía hay cosas que no hemos conseguido interiorizar, ¿no? No tenemos entrenado el ojo, no tenemos entrenado el sentido común para que cosas como esta no ocurran. Ahora, felizmente, la FIL reaccionó rápido, pidiendo disculpas de una manera muy correcta y muy alturada, ¿no? Y yo creo que y resaltando la presencia femenina dentro de las actividades de la feria. Hay muchas mujeres, efectivamente, que han venido. No sé si es presencia mayoritaria, me parece haberlo leído por ahí, pero no quisiera incurrir en un error, pero es verdad que cada vez hay más escritoras y cada vez más importantes en nuestro país, en América Latina y en el mundo, y yo creo que ese es el camino que deberían tomar las cosas, ¿no? Somos la mitad de la población los hombres, la mitad de la población las mujeres, y yo creo que ese es el camino hacia el que hay que ir. Ahora, ¿cómo tomar este tipo de situaciones? Porque ha habido mucho intento de boicot de ciertas actividades. Cuando no creo que... ¿Cuál es tu opinión respecto a esta decisión de algunas? Como te digo, yo creo que la FIL pidió disculpas en el momento oportuno, no tardó en pedir disculpas y lo dijo de manera clara. Y yo creo que así como se cometen errores, hay que saber disculpar esos errores, comprender que los errores, que somos seres humanos, que se pueden cometer errores, y que es un proceso de aprendizaje para todos, ¿verdad? Y que estoy seguro que en próximas ediciones de la Feria Internacional del Libro y en otros eventos de esa naturaleza en nuestro país, esta experiencia servirá de aprendizaje, de enseñanza, en este proceso que es una permanente evolución, ¿no? Nosotros provenimos de una sociedad profundamente desigual y apuntamos a una sociedad igualitaria. Hay piedras en el camino que deben ser aprendizajes para todos, ¿no? Yo creo que este es el caso. No puedo dejar de preguntarte sobre lo que estás escribiendo, algo que siempre nos interesa a los escritores, y me pregunto si el Incanato también es parte de un nuevo proyecto que tal vez estás trabajando o termina siendo un episodio de tu literatura. Yo me planteé La favorita del Inca como un primer libro de una serie de libros policiales, ¿no? Oh. Yo tengo ahí a mi investigador ya, a Maru Anca, que es el investigador de este libro, que comienza como un chasqui, pero termina resolviendo el misterio y al mismo tiempo descubriendo su identidad y relevando, digamos, algunas de las sombras políticas del Imperio Inca. Y tengo pensado una serie de novelas que lo podrán tener a él como investigador, ¿no? Que tratarán de resolver algunos hechos que ocurren en el Incanato. Ese es mi proyecto. No sé si lo llegue a materializar. Dependerá mucho de cómo vaya esta novela, dependerá mucho de los otros proyectos que tenga. Pero ahora estoy embarcado en al menos 3 proyectos que se han ido sobreponiendo uno al otro. Estoy en el proyecto de una novela, estoy en el proyecto de un reportaje largo sobre el Mundial de Rusia, y estoy en un proyecto más académico que es una memoria profesional para, de una vez por todas, ser licenciado en Derecho, ¿no? Existe la posibilidad de licenciarse si presentas un recuento de tu, digamos, experiencia profesional y la vinculas a la carrera que estudiaste, ¿no? En mi caso el Derecho, y eso también está ahí entre mis proyectos, ¿no? Esos son 3. Qué genial, muchas gracias por haber compartido estas ideas que no muchas veces los escritores tienden a compartir. Y te invito a que puedas invitar a la gente a la presentación en la Feria del Libro. Muchas gracias, Carlos. Sí, la presentación de La favorita del Inca va a ser este sábado 27 a las 6 de la tarde en el Auditorio César Vallejo de la Feria Internacional del Libro. Voy a estar con, la verdad, una persona extraordinaria. Tengo el honor de poder compartir mesa con una notable historiadora peruana, Carmen McEvoy, va a acompañarme en la presentación y vamos a tener un diálogo sobre el Imperio de los Incas, sobre la favorita de los Incas, que estoy seguro que gracias a ella será muy, muy divertido, así que todos están invitados tanto a la inauguración como a la firma del libro. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por haberse mantenido conectados. El día sábado regresamos en estas ediciones especiales por la Feria Internacional del Libro de Lima con la visita de Santiago Roncagliolo.